bienvenidas. Me da mucho gusto saludarlas. En este día, la verdad les voy a decir, súper frío. Yo tengo muchísimo frío. De hecho, por allí si en el fondo escuchan es el calefactor, porque en verdad hace mucho frío. Y bueno, pues quiero estar hoy aquí con ustedes muy relajada. Y quiero darles la bienvenida tú que estás ya en Facebook, y también bienvenida si estás en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a tratar un tema, yo les comentaba hace rato en la invitación, un tema que nos va a hacer reflexionar mucho y que nos va a animar también. Así que vamos a comenzar. El tema de hoy se llama La mujer de Lot, la vida que Dios nos ofrece si no miramos atrás. Híjole, de verdad, no se vayan. Quiero comenzar invitándote a reflexionar en lo siguiente. Puedes hacerlo con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados, pero en verdad quisiera que lo reflexionaras en tu corazón, que en verdad te tomes unos segundos para cerrar tus ojos y pensar si tú estás satisfecha con lo que estás viviendo hoy. Yo sé que muchas pueden contestar rápido y decir, sí, yo estoy satisfecha. Algunas otras que tenemos, pues a lo mejor ya muy claro lo que estemos viviendo, decimos, no, yo no tanto. Pero quisiera que la respuesta, porque yo no te estoy escuchando, la respuesta sea para ti y seas muy sincera. ¿Estás satisfecha con lo que estás viviendo hoy? Estoy hablando de la vida actual que tú tienes. ¿Te sientes así? ¿Crees que estás viviendo lo que deberías vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida? Esa pregunta quizás sea un poco más intensa, porque no es simplemente estar en una respuesta subjetiva, bueno, yo creo que sí, o bueno, yo creo que no. Esta respuesta va de la mano con la fe, esta respuesta va de la mano con una creencia, con una convicción que Dios pone en tu corazón. ¿Crees que estás viviendo lo que debes vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida? Bueno, la respuesta en algunos casos quizá es compleja, quizá te lleve todo el estudio contestarla, y está bien, pero por eso es para mí muy importante que te quedes todo el estudio. Y el Señor te dará la respuesta sin duda. Pero la clave a tu pregunta, la clave es que tú sepas que lo que tú estás viviendo hoy es porque Dios lo está permitiendo con un propósito mayor. Esa es la clave, o es lo que te va a dar las herramientas para que tu respuesta sea completamente acertada, que no vayamos a contestar algo solamente por decir, bueno, pues ya lo contesté, me preguntó, lo contesté. Este es un momento de reflexión para ti, porque como te lo decía, yo no te estoy escuchando. Sin embargo, tú en tu corazón sí puedes contestar lo que verdaderamente hay en tu interior. Y esta clave, esto que yo te comentaba, cuando nosotros comenzamos a vivir dificultades en nuestra vida, o aún si tú estás viviendo algo que te parece que en verdad crees que es el momento que Dios preparó para tu vida, debemos detenernos y debemos pensar, ¿será este el propósito que Dios tiene para mí? ¿Será que por esto que estoy haciendo en estos momentos, o lo que estoy viviendo en estos momentos, es por lo que Dios me dio la vida? No se diga si tu vida es de esas vidas milagrosas que cuentan historias que pues solamente un milagro pudo haberte dado la vida, ¿cierto? Quizás muchas veces nos resulta difícil el comprender, y quiero decir comprender con la mente, con la conciencia, con una introspección, de decir, pues yo creo que sí lo estoy viviendo, o yo creo que no. Nos resulta a veces difícil comprenderlo,
les decía, en esta conciencia humana. Pero si nosotros comenzamos a creer y a comprenderlo, más allá de una conciencia de juicio o una conciencia en nuestra mente, sino más bien en una conciencia de fe, en una conciencia espiritual, puede ser que resulte más fácil el entender por qué estamos viviendo algo. Hay una persona muy querida, de hecho aquí en Somos Amigas, muy querida para mí, que tuvo un accidente en su pierna. Tú sabes de quién estoy hablando. Y ella ha estado en cama y por momentos me dice, Jessie, es que ya estoy desesperada. Y yo estoy segura, para ti amiga que me estás escuchando, que Dios tiene un propósito muy grande. Y si tú estás viviendo algo parecido u otra cosa, sin duda debes pensar que esto que estás viviendo, aunque resulte difícil de comprender en la mente humana, aunque digas, es que no alcanzo a entender cómo es que Dios puede estarme colocando en este momento. Mira, fue un accidente. Puede ser que los accidentes los miremos así, pero puede ser que comencemos a mirar en nuestra vida como pequeños puntos que van uniéndonos. Y hay un momento en tu vida en donde todo cobra sentido y en donde dices, ya entendí por qué viví esto, o por qué me interesaba esto, o por qué me iba hacia esto. En fin, son una serie de cosas que nos unen. Lo que sí debemos hacer es buscar a Dios en cada prueba, en cada etapa de tu vida. Que lo que estés viviendo hoy no se quede simplemente en un ¿será que es el propósito de Dios? Sino más bien buscarlo en esos momentos y decir, sí, quiero yo comprender que lo que estoy viviendo es porque Dios así lo quiere. Y en cada momento de tu vida, si te fuiste a un lugar, si te moviste a otro, si tuviste un trabajo, si de pronto tu familia modificó su manera de ser o sus hábitos, etcétera, muchas cosas que pueden estar transformando tu vida, nuevos sueños, nuevos negocios. En cada uno tú debes saber que el Señor lo estaba permitiendo para moldear tu vida, para llevarte a ese propósito perfecto, que cuando escuchamos muchas veces estos estudios o estas predicaciones que hablan de un propósito de Dios en tu vida, muchas veces nos resulta difícil decir, pero es que yo escucho del propósito y pues como que yo no veo claro. Puede ser que no sea tan claro en ese momento, pero hay algo que debes estar convencida, y te lo digo hoy yo, con todo mi corazón. Pueden pasar muchos años, puedes vivir muchísimas experiencias, pero va a llegar un día en el que comprendas y digas, ya entendí por qué Dios hizo esto y esto y esto. Y no te lo digo para que tú lo coloques como una racionalización. Soy psicóloga y por supuesto que todo lo trasladamos a la psicología, a las emociones, a lo que vivimos como humanidad. Pero no te lo digo en esa manera de decir, vamos a racionalizar que el Señor tenía un propósito y bueno, ya pasó. No, te lo digo de verdad de corazón. Un día encuentras las piezas que hoy las ves regadas, pero que el Señor en cada etapa que vas viviendo te va dando una pieza nueva, un punto nuevo. Yo lo miro así, como si fuera pues una letra que tienes que formar con tu nombre. La mía es una J, ¿verdad? Y para mí más aún es un colibrí. Amo los colibríes y los colibríes significan algo muy importante en mi vida. Y yo siento que yo llevaba las alas y llevaba un poco del pico y llevaba un poco de la panza y llevaba un poco, pero no había logrado unir estos puntos que hacían que yo mirara de pronto el propósito que Dios tenía para mi vida. Pero hoy lo entiendo y yo espero en Dios que con este estudio bíblico el Señor hable a tu vida y te haga mirar que un día vas a ver y vas a unir
los puntos que Dios tiene para ti. Y si tú hoy estás en el momento que estás, debes saber que es justo lo que Dios quiere que vivas hoy, sea positivo o sea negativo. Yo sé que cuando estás del otro lado, dices, pero es que tú no sabes lo que estoy viviendo. Es cierto, nadie podemos experimentar lo que otro esté viviendo. Pero a través de la empatía puedo decirte que también he vivido momentos muy difíciles. No sé si más o menos que los tuyos, pero muy difíciles para mí. Y lo que a mí me ayudó y la manera en la que yo quiero compartirte es que a mí me ayudó el tener esta convicción en mi corazón. Sí estoy viviendo justo lo que debo vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y cuando tú logras eso, aún en medio del dolor, que en verdad, créeme, he vivido momentos muy difíciles, que no te voy a compartir en este momento, ¿verdad? Para no echarte, ponerte a llorar por ahí, que digas, ay, bueno, mira, entonces sí ya entendí que Jessy los vivió. No es la finalidad. Lo que quiero expresarte es, sí, también he vivido momentos muy difíciles, pero eso ha rescatado mi vida, ha rescatado mi corazón. Pensar que el Señor tiene algo mucho mejor que lo que hoy puedo o pude haber estado viviendo en ese momento. En cada paso, en cada momento de tu vida, debes saber que puedes estar experimentando el paso que te va a llevar a unir los puntos de tu vida y a encontrar el propósito de Dios. Cuando nosotros caminamos en el camino basado en lo que nosotros creemos, y no se diga en las ideas del pasado, créeme, podemos perder la bendición de Dios. Y no me refiero a perder la bendición de Dios como la falta de misericordia del Señor o que el Señor no te está mirando con su gracia. No me refiero a eso. Me refiero a que nosotros mismos perdemos esa bendición porque dejamos de mirar esos puntos que un día van a unir tu vida. Porque entonces, en lugar de unir ese punto, aunque sea doloroso, que te lleve a formar, vamos a imaginar que tu letra, piensa en la letra de tu nombre, que te lleve a unirla, como Abby ahora, mi hija, que también Julio David, ¿verdad?, lo hizo, y ahora Abby une, está en esa etapa donde ella está uniendo a través de puntos una figura, y es para que ella empiece a construir en su mente la totalidad de la figura. Abby todavía es muy pequeña para que si yo le digo, a ver Abby, vamos a hacer un cuadrado, para Abby todavía no está esa figura en su mente marcada. Pero a Abby se le apoya con puntos por la edad. Y conforme ella vaya creciendo, ella va a unir esos puntos hasta formar un cuadrado. Y yo creo que el Señor en cada etapa de nuestra vida nos va permitiendo unir punto por punto nuestra vida. Hasta que llega un momento donde decimos, ya uní todos los puntos, ya lo entendí. Ya entendí por qué Dios me permitía vivir una y otra cosa. Pero a veces las ideas del pasado, personas que te juzgaron, personas que te decían, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué te enfocas en esto y luego saltas a esto y luego te vas a esto? Y parece como que andas rebotando. Pero cuando tú tienes muy claro lo que tú eres, un día dices, yo no rebotaba, yo unía los puntos que Dios me iba trazando. Y cuando nosotros estamos convencidas de eso, créeme que el Señor te dará la bendición. Así que vamos a empezar con nuestra oración. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor porque tú hoy nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos tienes esta tarde, Señor, esta noche, escuchando tu palabra, escuchando este estudio bíblico, Señor, en donde tú hablarás a cada una de nosotras. Te pedimos que nos permitas entender el propósito que tienes para nuestra vida
y permítenos abrir nuestro corazón hoy a tu palabra, a tu voz. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar a hablar de esta mujer, la mujer de Lot. Es una historia muy conocida, pero vamos a estudiar hoy un poco más de lo que vivía la mujer de Lot, del contexto que tiene toda esta mujer, pero en verdad te va a significar mucho en tu vida la vida y la historia de Lot y de esta mujer de Lot sobre todo. Vamos a situarnos, quiero que vayamos rápidamente a Génesis 12. Recordemos que este es un estudio bíblico, siempre te lo pido, si es la primera vez que estás aquí, que tengas tu Biblia y tu libreta para que vayamos siguiéndolo. Yo lo voy a leer un poco rápido, pero dándole el énfasis para poder hablar de lo que el Señor hoy quiere decirnos. Dice así la palabra de Dios, Génesis 12, 1 al 4. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Bueno, recordemos que estaban en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeñísimo contexto de lo que estaba pasando. Yo quise comenzar a leerles acerca de Abraham porque Lot era el sobrino de Abraham. Y cuando el Señor habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra y vete de Harán. Lot, dice la palabra de Dios que Lot iba con él. Y el Señor dijo muy claro: vete de tu parentela, y sin embargo leemos en la palabra de Dios que Lot iba con él. Muchos podemos preguntarnos: ¿pero por qué habrá ido Lot con él? Bueno, estando como mujeres, podemos quizá referirnos ahorita en este momento a la mujer de Lot. Y podemos pensar que quizá ella le dijo: Lot, pues vámonos con él, mira, si el Señor le está diciendo que vaya, pues vámonos, vamos a buscar cosas nuevas, vámonos en esa búsqueda, pues de a ver, pues a dónde nos lleva el Señor. A veces así vivimos nosotras, ¿no? Diciendo, bueno, pues, ¿y si nos movemos? ¿Y si nos vamos a algún lado? Perfecto, no está mal hacer una búsqueda siempre y cuando estemos en una comunión con Dios que nos haga decir: Señor, pero antes de que yo decida, quiero saber, pues, si es tu dirección, si es tu voluntad. Pero, pues, aquí podemos pensar, ¿verdad? Es una idea que quizá la mujer de Lot fue la que le dijo, o fue Lot mismo, como sea. Estudiando la Biblia y estudiando esta historia bíblica puede llevarnos a pensar que había sido la mujer de Lot, pero no tenemos la certeza. Sin embargo, bueno, pues no está de más el comentarles que quizá pudo haber sido ella o pudo haber sido el mismo Lot. Como sea, vamos a ver Génesis 13, 1. Subió pues Abraham de Egipto, hacia Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Ven cómo en todo momento la palabra de Dios dice que Lot iba con él. Y aunque no se menciona a su mujer, creemos que ella también ya iba, ¿verdad? Génesis 13 del 5 al 11. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Aquí en la palabra de Dios, y por lo que me detuve aquí, era porque quería que vieran que había contienda entre ellos, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos.
entre mis pastores y los tuyos, porque pues somos hermanos. Y dice así la palabra de Dios: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Le dice Abraham a su sobrino Lot, ¿verdad? Vete, no hay problema. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, vamos a tomar caminos completamente separados. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor. Pongan atención en esta parte, que a mí me parece que es la explicación de lo que ahorita veníamos hablando. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Para mí era importante que nos detuviéramos un poquito a ver esto, porque quizá Lot en ese momento, cuando se hace esta división, mira la prosperidad en Sodoma. Pero Sodoma era una ciudad muy próspera, pero debemos reconocer que cuando vamos a un lugar muy próspero, seguramente también hay demasiados problemas, o seguramente hay muchas personas que creen que su poder lo tienen por ellos mismos y dejan de reconocer al Señor, porque empieza a haber una soberbia. No estoy diciendo que toda la gente próspera deja de reconocer al Señor. Eso es muy importante mencionarlo. Si tú eres muy próspero, gloria a Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que en la mayoría de las ocasiones centramos nuestras riquezas y lo que nosotros vamos logrando en nuestras propias fuerzas. Entonces, eso es lo que pasaba en Sodoma. Pero también podemos ver que quizá él y su esposa miraron lo que los hombres miran, que es pues la prosperidad. Vieron que estaba hermoso y como dice la palabra de Dios, vio toda la llanura del Jordán que era de riego y dijo, bueno, pues aquí seguramente seremos muy prósperos. Y quizá nosotros hacemos eso, muchas veces miramos las cosas, miramos algún lugar, algún negocio, alguna situación en nuestra vida y decimos, ¿por qué no nos vamos hacia allá? El problema no está en ir hacia eso, el problema está cuando nosotros dejamos de preguntarle a Dios si ese era el propósito que Él tenía para nuestra vida. Y yo creo que quizá ellos no se detuvieron a pensar o a hablarle al Señor si era lo que Él quería para ellos. Pero aún así, cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, el Señor nos protege y podemos leerlo en Génesis 14. Génesis 14, lo voy a leer rápidamente para ustedes, del 12 al 16. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Qué es lo que pasaba? Que empezaron a haber problemas y logra salir y logra ser rescatado Lot y su parentela, ¿verdad? Toda su familia. Y llega a los oídos de Abraham y es salvado. Pero para mí era importante leer esto porque debemos tener muy claro que el Señor nos protege y nos cuida aun cuando nuestras decisiones no las basamos en lo que Él tenía para nosotros. Perdón, es que algo algo sentía. Y vamos a ver, hay una intercesión, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Hay una intercesión por parte de Abraham hacia Sodoma. Y aquí me quiero detener porque todos sabemos que Abraham ora al Señor y le dice, Señor, pero si tú vas a destruir Sodoma, ¿y qué tal y hay 50 justos? Y esos justos pues pagan por los pecadores. Entonces, ¿qué tal y hay 50? Y empieza
nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Padre, a decir, ok, entonces si hay 50, yo tendré misericordia. Y luego lo empieza a bajar 40 hasta llegar a 10. Pero lo más importante en este momento, y por esto que les estoy mencionando, es saber que Dios es un Dios justo. Dios no quería castigar a Sodoma y llevarse a los justos. El Señor también dice, ok, vamos a ver si hay 40, vamos a ver si hay 20, vamos a ver si hay 10. El Señor en todo momento nos está diciendo que Él es justo. Y hay algo que me gustaría que se quedara en tu corazón, porque cuando leemos historias así, no dejan de existir en nuestro corazón la pregunta de ¿por qué Dios permitió eso? Y yo creo que antes de mirar la ira de Dios o antes de mirar una situación que haya pasado en la Biblia, en cuanto a destrucción, en cuanto a castigo, siempre antes existe la misericordia de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Antes de mirar la ira de Dios, siempre vamos a tener la oportunidad y siempre vamos a mirar la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y debemos saber que cuando Dios nos da una indicación, nosotros debemos cumplirla. Aunque en ese momento nosotros no lo comprendamos, quizá nosotros decimos, bueno, pero es que el Señor quizá me está mandando a un lugar y no lo comprendemos. O quizá el Señor nos está haciendo vivir algo en nuestras vidas, como lo que te comentaba al principio, ¿verdad? Puede ser que tú hoy estés experimentando algo que quizá no te hace match con que pueda ser algo que una los puntos de tu vida. Puede ser algo que digas, pero es que en verdad es algo muy doloroso. Sin embargo, cuando Dios nos da una indicación, debemos cumplirla, aunque en ese momento no la comprendamos. Y cuando Dios te quita algo, es porque Dios te va a dar algo mejor. Si tú hoy sientes que el Señor te ha quitado algo, es que Dios te va a fortalecer, es que Dios te va a dar algo bueno, es que Dios te va a permitir vivir una vida mejor. Quizá ahora es muy difícil de comprender, pero tenemos que creerlo. Y vamos a leer Génesis 19. Vámonos un poquito adelante, Génesis 19. Y vamos al versículo 1. Vamos a ver cómo ahora nuestro Señor le va a dar una indicación a Lot y a su familia, que los salvará y los librará de algo que ellos no tenían que vivir. Vamos a leerlo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ahí estaba la esposa de Lot. Y ahí seguramente cuando la esposa los vio llegar, tuvo la hospitalidad, porque recordemos que era algo fundamental en la antigüedad, esta hospitalidad que se ofrecía. Entonces seguramente ella llegó y dijo: adelante, por favor, pasen, bienvenidos, ahorita voy a hacerles unos panes y aquí siéntense. Y ellos tuvieron esta hospitalidad para con estos dos hombres, que eran dos ángeles, ¿ok? Vamos a resaltar eso. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, es decir, varones malos. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Imaginen la escena, están ellos en la casa y llegan estos dos hombres y empiezan a tocar. ¿Dónde están los varones de anoche que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, sácalos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad, porque venían por estos hombres, ¿verdad? Recordemos que eran hombres malos en Sodoma. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Estaba protegiéndolos. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Imagínense la escena: Lot tratando de defender a estos 2 ángeles, y estos queriendo hacer el mal sobre Lot y sobre su familia. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Aquí me voy a detener, porque si leemos en todo esto, ellos estaban teniendo muchas dificultades. Y los ángeles le dicen: saca a tu mujer y a tus hijas para que no perezcas el castigo de la ciudad. ¿Saben qué es lo que leemos aquí? Que Dios estaba protegiendo a Lot y a su familia de este castigo que inevitablemente el Señor tenía que dar hacia Sodoma. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando lo hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Noten cómo cuando el Señor nos da una indicación, porque estos ángeles eran enviados por Dios, y Dios les estaba dando la indicación: salgan. Pero también les estaba diciendo: no mires tras ti, es decir, no mires hacia atrás, ni pares en toda la llanura, es decir, corre, vete, escapa al monte, no sea que perezcas. Sí, le dijo: no sea que perezcas. Noten cómo cuando el Señor nos está dando una indicación, al mismo tiempo nos está diciendo: no sea que pase tal cosa. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que alcance el mal y muera. Obviamente había temor en Lot y por supuesto en su familia. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Es decir, el Señor tenía destinado lo que iba a pasar en Sodoma, así que vete. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Eso significa pequeña. Hacia donde él iba significa pequeña.
El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. ¿Qué era lo que iba a pasar? Que iba a haber destrucción hacia Sodoma y Gomorra. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, aquí quiero que pongan mucha atención. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué fue lo que hizo la mujer de Lot? Miró atrás. Yo sé que quizá cuando nosotros leemos todo esto, decimos, ¿cómo es que ella solo volteó? Y ella en ese momento se vuelve una estatua de sal. Bueno, porque el Señor fue muy claro. Él dijo, vete, yo te voy a proteger, pero no mires atrás. ¿Saben una cosa? Yo creo que esta mujer, que era una mujer seguramente próspera, que seguramente ellos tenían dinero, ¿verdad? Quizá pudo haber volteado porque ella no era fácil el que ella supiera que tenía que correr y estaba perdiendo todo lo que había quizá logrado con los años. Esa puede ser una explicación. La otra explicación puede ser que a veces nosotros añoramos tanto las cosas materiales, le ponemos tanto valor a las cosas materiales, que dejamos de mirar lo verdaderamente importante. Y es que el Señor estaba diciéndole, mira lo que te estoy dando algo mejor, te estoy dando tu familia, te estoy protegiendo de la maldad que había en Sodoma y te estoy sacando y rescatando una vez más. Pero a veces nosotros nos centramos en el pasado, en la idea de una casa, en la idea de una ciudad, en la idea de un carro, en la idea de un negocio, que estoy de acuerdo contigo, que quizá me digas, pero es que le costó trabajo. Yo sé que sí, pero si Dios es quien te dio eso y Dios te está diciendo que debes irte, porque Él sabe que aún eso que te costó trabajo, que aún eso que parecen bienes, que aún eso que parece lo mejor, no es lo mejor que puede darte. Saben, yo tengo siempre en mi mente una imagen muy hermosa es una pintura donde hay una pequeñita que tiene un osito con ella y Jesús está delante de ella y tiene un oso muy grande atrás y le dice, dámelo, yo te daré algo mejor. Y la nena, añorando su osito, que seguramente es algo que ella quiere mucho, le dice, pero es que yo lo quiero mucho, es que yo lo quiero. Y atrás el Señor tiene un gran oso, tiene una gran bendición, pero a veces nosotros nos centramos solo en esas bendiciones que miramos, añoramos quizá cosas que no debemos hacer. El Señor estaba protegiendo a Lot, a su familia y a esta mujer. Yo les decía al principio que quizá, y por eso comencé leyendo, cómo Lot se fue con Abraham. Quizá en esa búsqueda, quizá de nuevo esta mujer estaba diciendo, pero nos costó trabajo. Y ella mira atrás. Yo sé que quizá ahorita tú dices, bueno, pero no tenía nada de malo que ella estuviera en una búsqueda, que recordara las cosas que había tenido. Es cierto. Siempre y cuando esa búsqueda no sea con impaciencia, con intolerancia, siendo personas insatisfechas,
siendo personas que no nos saciamos, siendo personas que queremos más y más y más. Y ya no es una búsqueda de querer decir, es que el Señor quiere darme cosas, sino más bien es una búsqueda donde ya no nos satisface nada. Es como querer ir, buscar y buscar y buscar. Y esta mujer quizá estaba en esa búsqueda desde el principio, desde que salieron de Harán. No lo sabemos, pero puede ser una explicación. Ellos se fueron de una ciudad que era muy próspera. Quizá ella, aunque nosotros pues no tenemos un dato bíblico en donde nos explique que ella pecaba en Sodoma, sí hay algo cierto, y es que ella sí participaba del pecado de Sodoma. Ella no debía estar ahí. Y a veces nosotras, con tal de tener algo relativamente bueno, permitimos muchas cosas. La sesión pasada platicábamos, el estudio pasado, ¿verdad? Platicábamos de Jezabel, de cómo a veces llegamos nosotras a consecuentar por quizá poniendo al amor como justificación. Quizá ella en esa justificación de querer prosperar, de querer buscar más, de querer tener una mejor vida, ella no se daba cuenta que en realidad estaba compartiendo el pecado. Y a veces vamos nosotros en ese mood, en esa vida, en ese sentimiento de decir, bueno, pero mira, yo no estoy pecando, pero estás consecuentando el pecado. Pero sí estás de alguna manera siendo parte. Por ahí dice un dicho muy cierto, ¿no? Que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Y es muy cierto. Ella quizá no pecaba como pues todos los demás que estaban en Sodoma, pero ella estaba participando de eso. Y ella quizá tenía un corazón dividido. Y aquí se ve muy claro cómo ella va, porque sí camina hacia donde el Señor está diciendo, pero también voltea y podemos observar que su corazón estaba dividido entre lo que el Señor le ofrecía y lo que ella creía que era mejor. Cuando nosotras tenemos un corazón dividido, cuando nosotros dejamos de mirar solamente la voluntad de Dios, es cuando comenzamos a meter en nuestro corazón dudas, cuando comenzamos a traer recuerdos, cuando comenzamos a valorar cosas que quizá no deberíamos valorar. Y nos centramos quizá en lo que nosotros pensamos. Y hay algo muy profundo. Hay algo muy, muy, muy profundo. Dios quizá ya nos ha bendecido. En lo que tú estés viviendo hoy, quizá tú ya estás en ese momento donde ya puedes unir los puntos de tu vida. Quizá ya estás siendo bendecida y quiero explicarme en eso porque el Señor siempre nos bendice, pero quiero explicar que me refiero a que es la bendición total que Dios quiere para ti. No que antes no te había bendecido, sino que es la bendición que Dios quiere que recibas. Quizá Dios ya está dando esa bendición final que quiere que recibas. Quizá Dios ya restauró tu corazón. Quizá Dios ya te dio una vida nueva. Y en ese momento ya no importaba si Lot y su mujer habían tomado la decisión correcta de irse a Sodoma. Dios estaba regalándoles una vida nueva. Dios les estaba diciendo, sal, vete, pero no mires atrás, no mires atrás. Y ella miró. Yo sé que esta historia bíblica la conocemos perfectamente.
Todo mundo ubicamos a la mujer de Lot, la mujer que se convirtió en una estatua de sal. Pero pocas veces nos ponemos a pensar que quizá nosotras somos esas mujeres o podemos ser esas mujeres que estamos siendo atrapadas y somos esas mujeres que estamos mirando de nuevo atrás y no nos permitimos mirar la bendición que Dios tiene para nosotras. Y seguimos aferradas a un pasado. Seguimos mirándonos como nos miraban antes. Seguimos recordando a esa niña que eras. Seguimos recordando quizá los maltratos que tenías, quizá el apodo que te decían, quizá las vivencias que tenías de niña. Quizá nos seguimos aferrando al bullying, al momento donde te recuerda que llegabas al salón de clase y se burlaban de ti de una o de otra manera, o te recuerdan una etapa de tu vida en donde tenías inseguridad, o te recuerdan esa etapa en donde había pobreza y donde tú mirabas tus zapatos rotos. ¿Saben por qué el Señor dijo muy claro? No mires atrás, no sea que perezcas. Porque el Señor conoce la debilidad de nuestro corazón. Porque el Señor sabe hasta dónde nuestro corazón humano puede caer. Y el Señor es muy claro cuando te dice, te voy a dar la bendición, pero no mires atrás. Porque ese pasado puede remontarte a ese momento. Y sabes una cosa, dejas de mirar a la mujer que Dios ya formó en ti. Ya no eres esa niña. Ya no eres esa persona que todo el mundo veía de una manera que te hacía sentir mal. Ya no eres la mujer que tenía esa pobreza en sus zapatos. El hombre. Si hay un hombre aquí escuchándome, quiero que sepas que aunque son estudios para mujeres, el Señor está hablando a tu vida también. Ya no eres más esa persona. Pero ¿quiénes somos los que miramos? Somos nosotros. ¿Quién convirtió a esa mujer en una estatua de sal? No fue Dios. No fue un castigo porque nosotros escuchamos a Dios en su palabra como un Dios de misericordia. Pero muchas veces, muchos predicadores o la misma religión nos plantea a Dios como un Dios que nos castiga. Dios no es un Dios que nos castiga. Dios es un Dios justo, pero es un Dios que nos da indicaciones. Dios no está jugando cuando te está diciendo, no mires atrás, no sea que perezcas. Dios no castigó a la mujer de Lot. Dios les dijo, no mires atrás, no sea que perezcas. Quizá ella, porque hay una explicación científica donde dice que quizá el calor de la ciudad llegó hacia la mujer y por el mar que estaba, el mar salado, ¿verdad? Llegó la sal y fue así como ella se queda como una estatua, como muchas otras. Pero ¿saben qué es lo que nos quiere decir el Señor en su palabra? Que quizá ella fue, o más bien ella fue la que se convirtió en una estatua de sal. No como un castigo del Señor, sino como que ella dejó de correr. Ella dejó en ese momento de centrarse en que tenía que correr y por detenerse a mirar el pasado, la alcanzó eso que quizá no la hubiera alcanzado si ella hubiera seguido corriendo. Pero el solo detenerte a voltear hizo que en ese momento la alcanzara el calor, la sal del mar y ella se petrificara. ¿Sabes qué nos está diciendo hoy el Señor? ¿Sabes qué te está diciendo hoy? Si tú te detienes un momento a mirar tu pasado, a mirar cómo te veía la gente, a mirar la mujer que eras, el hombre que eras, quizá te alcance ese pasado
que Dios no quería que volvieras a vivir. Pero no fue Él. Y no nos engañemos cuando pase el tiempo y decimos, es que yo ya iba bien, Jessy, pero mira, hubo un momento donde tantito, solo tantito recordé. Y el Señor me puso como castigo de nuevo. ¿Tú crees que el Señor hizo eso? No. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios no hace eso. Dios no fue un Dios que la castigó porque, pues, bueno, esta mujer volteó. Ella no debía de haber volteado. Quizá ella se centró en otras cosas. El punto es que ella dejó de mirar la bendición de Dios, dejó de escuchar la indicación de Dios para escuchar lo que ella quería. Y si tú y yo nos detenemos a escuchar tu voz del pasado, tu niña del pasado, tu niño del pasado, la gente del pasado, te va a alcanzar. ¿Sabes una cosa? Yo soy psicóloga y me encanta estudiar la mente humana. Me encanta estudiar las emociones. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mismos nos destruimos. Y yo creo en esa teoría en donde nosotros sí, en parte, podemos ser ese niño que está atrás, esa niña que está atrás. Pero ¿saben por qué? Porque somos nosotros quienes nos soltamos a esa niña y ese niño que está atrás. Esa niña mía, esa Jessy de antes, si yo no aprendo a soltarla, a no mirar atrás, claro que va a ser siempre un atarme a ella. Por eso Freud tenía ese pensamiento, que nosotros éramos en realidad lo que nos habían marcado desde niños. Pero yo soy psicóloga, pero yo creo en un Dios que es poderoso. Y la psicología te puede ayudar en muchas cosas en tu vida, en muchas. Pero solo hay uno solo, un Dios poderoso, que puede restaurar tu corazón, que puede decirte, no mires atrás. Yo hago cosas nuevas. Como dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hoy quiere decirte el Señor a ti. No mires atrás. Deja los temores, deja los miedos, deja los recuerdos. Deja esa idea que antes tenías una casa que quizá te pudo haber dado la felicidad, pero se te ocurrió moverte. O deja atrás esa idea de que antes de la pandemia tú lo tenías todo, pero se le ocurrió a la pandemia, se le ocurrió a alguien, pues ya saben toda esta idea del murciélaguito, ¿verdad? Se le ocurrió y siempre tratamos de poner en alguien, pero a alguien se le ocurrió, pero seguramente alguien lanzó el virus, pero seguramente todo es una estrategia, pero seguramente, y tú te quedas en ese pasado. Y tú dices, sí, ¿sabes qué? Que esa casa, ese proyecto que tenía en el pasado, esa era la felicidad, Jessy. Eso era. ¿Sabes qué te va a pasar? Te vas a quedar en una estatua de sal. Porque cuando leemos las historias bíblicas decimos, ay, pobre mujer de Lot, en una estatua de sal. A mí no, ay, ¿cómo crees? Eso fue la antigüedad. Sí sabías que de acuerdo a la historia bíblica, espérame, no estoy hablando de físicamente que te conviertas en una estatua de sal. Estoy hablando que las emociones y los temores y todas esas ideas que nos metemos, todo lo que creemos que nosotros supuestamente somos, es lo que nos convierte en una estatua de sal. Y por eso hay tanta gente que dice, pero es que yo quiero quitarme ese pasado, pero es que yo necesito moverme.
pero no puedo. Pues ¿cómo vas a poder si estás convertida en una estatua de sal? Porque estás mirando atrás. Estás mirando a esa persona que ya el Señor restauró. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. La mujer vieja ya pasó. La niña del pasado está en el pasado. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí eres una nueva mujer. Yo soy una nueva mujer. Ya no soy esa Jessica. Tú ya no eres esa persona. Créele a Dios. Cree en un Dios verdadero, no en un Dios de religión, no en un Dios que nos enseña estas historias bíblicas como un castigo. Dios es un Dios justo, y si Dios te va a tener un día que disciplinar, lo va a hacer con amor. Pero pronto te va a dar otro punto en tu vida donde lo vuelvas a unir, y lo vuelvas a unir, y lo vuelvas a unir. Y ese punto va a quedar como, sí, es cierto, tenía que vivirlo. Pero Dios me da la oportunidad de mirar otro punto y de unir mi vida y de unirla y de unirla. Dios quiere que nos despojemos de lo que nos impide mirarnos como Él nos ve. Ya no te mires como esa persona del pasado. Yo cuando comenzamos te decía, ¿tú crees o tú te sientes satisfecha en lo que estás viviendo? ¿Crees que estás viviendo la vida que debes vivir de acuerdo al propósito de Dios? Quizá en ese momento fue difícil contestarme. Yo espero que hoy, al hacerte de nuevo la pregunta, ¿crees que estás satisfecha? ¿Estás satisfecha con lo que estás viviendo actualmente? Cuidado en pensar que solamente si es felicidad. También si estás viviendo hoy algo que no quisieras vivir, también en eso puedes responder, sí, estoy segura y estoy satisfecha. Y estoy satisfecha no porque lo quiera vivir, sino porque creo que Dios me está dando un punto más a la unión de puntos en mi vida. Por eso creo y estoy convencida que estoy viviendo las cosas que Dios quiere de acuerdo a su propósito. La respuesta es muy simple. Si nosotras en cada paso, en cada proyecto, en cada situación de tu vida, creemos que es por la voluntad de Dios y oramos a Él diciéndole, Señor, que esto que estoy viviendo sea por tu propósito, que sea tu voluntad y no la mía. Cuando eso pasa, el Señor mira en tu corazón y en el mío humildad, mira un corazón dispuesto, mira un corazón unido a Él, mira un corazón queriendo dejar atrás todo. Cuando el Señor nos llama a dejar todo, no nos llama a decir, bueno, pues agarra todos tu iPhone y tus cosas y despójate de ellos. Si eso te da a ti la soberbia de decir, eso lo gané por mí, porque Dios en ese momento se olvidó de mí, claro que te lo va a quitar. Pero si Dios te dio eso y tú reconoces que Dios te lo dio, no te va a decir que lo quites. No te está diciendo que las cosas materiales las debas dejar. Dios te está diciendo que te despojes de todo aquello que hace que no tengas una comunión con Él. De todo aquello que te hace pensar que viene de ti, de tu entendimiento, de lo que tú crees, de tus fuerzas. Por eso Dios nos llama a despojarnos de eso. No porque quiera dejarte sin nada. Es porque hay un momento donde generas humildad y dices, es que yo no soy nada sin Él. Y es ahí donde el Señor comienza a darte una vida nueva. Así que yo deseo de todo corazón que tú estés satisfecha con lo que estás viviendo. Debemos confiar en Dios, debemos aprender a despojarnos del pasado.
Debemos no aferrarnos a un pasado que quizá nos duele, un pasado del que ya ni siquiera eres. Y Dios nos llama también a tener una voluntad propia. Por eso esa mujer, creo yo, que fue la culpable de su propia estatua de sal. Ella decidió que quería. Seguir el camino de Dios o mirar atrás. Mirar lo que ella quería mirar. Dios nos ofrece una vida llena de bendiciones. Si no miramos atrás. Vamos ahora. Padre bendito, gracias, Señor, porque tú hoy a través de tu palabra nos estás diciendo, Señor, que no debemos mirar atrás, que debemos dejar de mirar a esa niña, a esa mujer que en el pasado nos hizo daño, esa persona que somos quizá nosotros mismos recordándonos dolencias, vivencias que teníamos, que nos hacían estar mal, que nos hacían sentirnos tristes. Quizá recordamos a gente que una y otra vez quería movernos de tu propósito. Gente que quizá quería hacernos daño. Gente que no quería el bien para nosotros, Señor. Nosotros no queremos mirar como ellos nos miraban. No queremos hoy mirarnos, Señor, como esa persona del pasado. Porque tu palabra dice, Señor, que si estamos en ti, tú, Padre, podrás transformar todo en bendición y cosas nuevas, en una vida nueva, en una vida llena de alegría, en una vida que nos haga despojarnos de ese pasado, de ese dolor, de esa tristeza. Padre bendito, gracias porque tú has hablado hoy a nuestras vidas. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra bendita. Permítenos mirarnos así, Señor, como tú nos miras. Permítenos no volver atrás y llévanos con tu bendición, Señor. Te pido que bendigas, Señor, a cada mujer que está hoy escuchando tu palabra y que le permitas tener esta convicción. Ya no más mirar al pasado. Queremos, Señor, recibir la vida nueva que tienes para nosotras. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues fue un gusto para mí estar contigo. Antes de irme, quiero recordarte que este viernes nos vemos en nuestro programa Entre Amigas. Estoy segura que te va a gustar mucho. Y también quiero invitarte a que si tú así lo deseas, quiero compartirte que me han estado escribiendo mucho, lo cual agradezco de todo corazón, para atenderlas de manera profesional. Y pues estoy abriendo espacios, así que si tú así lo deseas, puedes colocarlo en la transmisión o escribirlo en un mensaje privado aquí en nuestra página o si lo estás viendo en YouTube, y será un gusto poder estar contigo y poder acompañarte. Quiero que esta carrera que el Señor me ha regalado, la psicología, me permita ayudarte en este proceso de emociones y de cosas que quizá vivimos nosotros como seres humanos, pero sobre todo quiero decirte y expresarte que el único que puede rescatar tu vida y el único que puede transformarla es nuestro Señor. Así que será un gusto estar contigo, caminando juntos, caminando juntas. Nos vemos el próximo viernes a las 9:30 de la noche. Yo soy Jessie Vega y le pido al Señor que te bendiga hoy y siempre. Bye.